Ya se ve, ¿verdad? Ahora sí. Gracias. Buenísimo. Pues vamos a empezar. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este webinar ratito que vamos a hablar sobre la cruda realidad de los Design System. Esto en miras a que estoy lanzando un curso de sistemas de diseño y donde básicamente lo que quiero hacer con nuestros invitados es hablar de todas esas cosas que muchas veces el by the book no nos dice, sobre estas cosas que de repente la mayoría de los que están queriéndose adentrar a este tema pues son los temas que van a ver día a día y que de repente son esas decisiones que no necesariamente vienen en los manuales de Figma o en los manuales que podemos ver de los diferentes libros de sistema de diseño. Y pues permítanme, antes que todo, decirles que se sumen a la comunidad. Hay un QR donde básicamente van a tener acceso a un grupo de WhatsApp que les va a permitir saber de los cursos y acceder a descuentos exclusivos de todos los cursos que hay en la plataforma de Edison, ¿no? Entonces, pues vamos, ya estamos grabando. Así que primero quiero presentar a Carlos, tiene bachillerato en Sistemas de Información y máster en Marketing en el Tecnológico de Monterrey y hoy por hoy es Head del Sistema de Diseño Bambú en el Tecnológico de Monterrey. Me tocó ver cómo iniciaba este proyecto y la verdad es que es bien chido ver cómo comparte en LinkedIn todos los milestones y seguramente nos va a hablar de esos retos que ha tenido a la hora de desarrollar un sistema de diseño, un apasionado del tema, ¿no? Entonces, pues ahorita, bienvenido, Carlos Solares. Y Gracias. ahora Pedro Quiñones, diseño gráfico con especialización en experiencia de usuario. Es Senior UX Designer en Adabra, ¿así se dice, Pedro? ¿O lo dije bien? ¿Adraba? Sí, se dice ¿Adabra? bien. Adabra, sí. Perfecto. Y con más de 10 años de experiencia. Y además también es Chapter Lead de Medellín, de la comunidad de Global Design System, una comunidad global que lo que busca es fomentar el diseño, perdón, fomentar el uso y el compartir las experiencias de lo que implica usar sistemas de diseño en esta comunidad global. Si ustedes están en Medellín, acérquense con Pedro, que seguramente va a tener eventos alrededor de compartir conocimientos sobre Design System. Y por último, yo, Ulises Arbizu, soy graduado de diseño y comunicación visual con una especialidad en ilustración. Soy principal designer en Oracle y bueno, soy anfitrión de un podcast de UX Rebels, autor de diría newsletter, pero no necesariamente siempre semanal, un newsletter Iterative Thinking y soy chapter lead también de la Ciudad de México del Global Design System Community, ¿no? Entonces, pues somos los tres los que vamos a platicar un poco. Voy a poner un tanto preguntas sobre la mesa y vamos a ver nuestros expertos que invité el día de hoy, qué tienen que decir y por ahí si yo puedo agregar algo, pues buenísimo, ¿no? Ahí les dejo un QR con el próximo curso que vamos a tener. Empezamos el 20 de enero del 2025, así que pues si les cae lo que nosotros llamamos en México el aguinaldo, el bono de fin de año, pues qué mejor para que sean los cracks en sistemas de diseño, ¿no? Solo spoiler alert, no vamos a ver Figma, vemos todo lo que pasa detrás, todo lo que tiene que ver con la organización, no vemos lo que pasa en la librería de componentes o no aprendemos a hacer componentes, sino todo lo que implica la planificación, el vender esta iniciativa, el cómo convencer stakeholders, qué herramientas y qué recursos puedes tener para lograr eso. Empezamos el 20 de enero, entonces, pues venga, ojalá se animen para entrar al curso, ¿no? Primero vamos a hablar del mito del Design System, la evolución y la escalabilidad y el éxito del design System. Entonces, quiero empezar con esta pregunta, a ver quién, si Pedro o Carlos se animan. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan al implementar un Design System y cómo se diferenció de lo que esperaban? Es decir, lo que decía el libro, que en teoría era para crear un sistema de diseño, y lo que pasó una vez que lo empezaron a implementar, ¿no? Y no sé quién quiera tomar la iniciativa de Carlos y de Pedro para contestar esta. ¿Quién, Pedro? ¿Yo? Venga, Carlos. Ya tenías el micrófono abierto. Bueno, ya, listo. Es por costumbre. Fíjate que creo que los tres retos o los desafíos a los que nos enfrentamos fue, primero, explicar what the actual fuck es un design system. Ok. Porque decían, UI kit, librería, botoncitos, y yo, ay, cabrones, o sea, pues perdonen mi léxico regio, pero pues habrán de entender que no era sencillo decirles
decirle a una institución que tiene años creciendo de una manera orgánica, me veo legal y moralmente obligado a decir de manera orgánica, con sistemas por aquí, sistemas por allá, interfaz aquí, interfaz allá, muy, muy orgánico el asunto. Haz de cuenta que le echaron agua a los proverbiales gremlins a las 12 que explotaron. Lo interesante sigue siendo al día de hoy decirles, a ver, hermanos, there is one UI to rule them all. Decirles eso, para empezar, primer reto, enfrentarte a la inercia de una institución que tiene 80 años haciendo las cosas de la misma manera. Eso fue brutal. No quiero ser sacrílego si hay alguien muy católico aquí, pero me sentí al mismo tiempo como Poncio Pilato, Judas y Cristo al mismo tiempo, caray, porque en algunos foros me crucificaban, en algunos foros me decían, tú, impío, hereje, y algunos otros me decían, eres un traidor. Entonces, el principal desafío fue, y les voy a decir cómo lo resolvimos. Adelante. Primero explicar qué, y fue literalmente como en el Parlamento romano o en el Parlamento griego, perdón, estarme parando y a predicar. Primero las ideas y luego los beneficios que tiene, porque entendamos un design system no como un UI kit, sino en nuestro caso fue un UI kit y una librería de Angular que le acompaña, donde los UIceros y los frontenderos podrían ahorrarse hasta el 70% del tiempo. Entonces, ya que hicimos ejercicios side by side, donde mostramos una interfaz hecha a mano, que se tardaba 30 horas en hacerse, y como en 15 minutos, con la librería de Angular y con los elementos de Figma, 15 minutos y 15 minutos, lo logramos. Entonces fue de holy fuck, se puede. La otra fue el segundo desafío. Yo esperaba que iba a ser una batalla de Carlos, así como los cruzados, me sentía como, ¿cómo se llama? Sí, me sentía como las cruzadas, me sentía como un caballero templario yendo en contra de todos los herejes, pero lo que terminó pasando es que nuestro VP de tecnología les dijo, la UI es la que diga Carlos, and that's that. Y si no están utilizando los recursos para construir los Figmas y el código, como Carlos lo está diciendo, les voy a quitar la plata. Eso no sabes cómo nos alivió. Y pasé de ser de Poncio Pilato a ser el arcángel Miguel con la espada de fuego, donde era de, güey, adiós. Entonces, me tocó, fue en meses. Digo, ya entraron algunos de mi equipo, aquí entraron mis porristas, tuve que invitar a la porra. Ahí vi a Astrid, uno de los Golden Girls que tengo en mi equipo. Pero también, ese fue el segundo, implementarlo, obtener el sponsorship y 3, encontrar al equipo. Que en mi caso particular, yo tengo una formación bastante extraña. Yo soy ingeniero en sistemas de información, una carrera que ya no existe en el TEC. Tengo una doble carrera en psicología organizacional y maestría en marketing. Entonces, encontrar a la gente adecuada, créeme que yo desde el principio sabía el perfil de la gente y todos llegamos con una mentalidad de beginner's mind. No sé nada de design system. Let's figure out this shit together. Nos vamos a caer. Empezamos a programar justo cuando la primera vez que hablamos tú y yo, empezamos a programar todo en React y el área de arquitectura nos dijo, ni madres van para Angular. Hace 2 meses me acaban de decir, no es Angular 17, cambia todo a Angular 18 y ahí viene Angular 19, así que córrele. Entonces, ha sido it's a ride, it's a thrill ride, es una montaña rusa, pero el lado positivo de tener, y eso no lo puedo expresar, no lo puedo dejar de decir lo suficiente. Estoy súper agradecido que desde arriba dijeron, la UI es una sola UI y Carlos es el que lo define. Y eso me ha ayudado a quitarme muchos obstáculos.
para ser honesto. Pero sí, si lo pudiera resumir, es encontrarle 3 pies al gato y predicar que es el gato sagrado para todos los demás, enfrentarme a la inercia, obtener sponsorship y el equipo adecuado. Buenísimo, buenísimo, súper cool la historia. Pedro, cuéntanos, ¿a ti qué ha pasado? Pues muy parecido. Creo que cuando trabajamos con Design System, creo que debemos hacer cursos intensivos con los testigos de Jehová, evangelizando, porque literalmente casi siempre negocios son muy reacios a querer aplicar el Design System, no saben a veces qué es, dicen que eso para qué, no nos sirve, y cuando lo tratamos de explicar a veces es como algo mágico que no se ve, pero algo que hice fue buscar muchas bases, incluso escribí un artículo sobre cómo medir el valor del Design System y aplicamos muchas de las cosas que dijo Carlos. Hicimos pruebas de cuánto demoraban desarrolladores desarrollando con un Design System. En este caso, no teníamos uno, aplicamos uno de Carbon y haciendo una pantalla desde cero. Y había más de 50-60% de ahorro de tiempo, y en diseño también. Un Design System ya con sus kits y versus hacer la pantalla desde cero. Otra de las cosas que también hacíamos era mostrar cómo lo hacían los grandes. Por ejemplo, una data muy buena, el de Anja Kluber, que ella cerró más de 2 millones de euros aplicando un Design System para... Eran más de 15 productos digitales con un propio Design System en HSBC del banco. Y con esa data fue que los stakeholders empezaron a decir, ok, me interesa, ahorrar dinero es bueno para la empresa. Entonces, creo que es muy importante saber de números, saber calcular el costos, los gastos, el retorno de inversión, y hacer simulaciones para presentar esos números a la empresa. Ahí sí te van a escuchar más, ya no eres el chico que mueve rectángulos en Figma, sino que ya tienes como ese enfoque más estratégico. Y sí, algo que últimamente recomiendo mucho es tengan una persona, un stakeholder en el equipo, tengan a un aliado que luche esas batallas por ti, porque obviamente conocen más a los otros stakeholders, saben cómo hablarle a ellos, saben cómo venderle la idea, y creo que ahí nos ahorramos mucho tiempo. Muchos de esos errores que tenemos a crear un design system, nada más el diseñador y si acaso el desarrollador y listo, pero ampliar a otros roles y que algunos de estos roles sean estratégicos van a hacer que podamos ganar más tiempo, más presupuesto o incluso ganar más roles para el design system. Entonces, para mí esas son las dos claves. Buenísimo, muy buena respuesta. Y solo como para agregar, creo que es bien importante que tengamos como este overview. Se dan cuenta, ni Pedro ni Carlos hablaron, y soy muy insistente y voy a ser muy insistente en ese sentido de la cuestión técnica, que creo que es aprendible, que va a ser en muchos casos puede ser Figma hoy y mañana quién sabe qué sea. Fue el React, después fue Angular y la tecnología cambia. Entonces el paradigma tecnológico creo que es algo a lo cual vas a tener que adaptar y es algo que vas a tener que aprender, pero sobre todo creo que la parte de tener claridad en qué es un sistema de diseño, cómo explicarlo, porque una cosa es que lo sepas, pero otra cosa es que también tengas como esa práctica, que es algo que yo siempre busco o fomento mucho, en que los diseñadores tenemos que tener una claridad y hasta cierto punto elocuencia para poder comunicar que de manera clara hacia alguien en palabras cortas, sin eufemismos, sin ser redundantes, que es un sistema de diseño, para que entonces eso nos permita, obviamente, conseguir los aliados, ¿no? O sea, creo que lo que dijo Carlos y lo que dijo Pedro es importantísimo. Yo no he visto, y creo que es algo que en todas las organizaciones que he estado donde se implementan sistemas de diseño, siempre funciona que haya un stakeholder o un aliado que te ayuda justo a tomar decisiones o de alguna manera a veces dar
el manotazo o marcar la dirección, que probablemente en el rol desde donde estamos como diseñadores, así seamos senior, pues muchas veces no vamos a tener esa valía, ¿no? Entonces el hecho de poder tener claridad y poder tener un sponsor que implicaría o de manera implícita es cómo comunico el valor del sistema de diseño para convencer a ese aliado que después me ayude a convencer a otras áreas, ¿no? Difícilmente las organizaciones se cambian, yo siempre he dicho, de abajo hacia arriba, sino es, si logras que hacia arriba haya un cambio para que baje, pues va a ser más sencillo que ciertas cosas funcionen. Y a mí me gustaría agregar otro que es el de la colaboración. Esa es una de las cosas que todo mundo lo ve implícito, o todo el libro te dice, ay, hay que colaborar con desarrolladores, hay que colaborar con PMs, y sí, pero la verdad de las cosas es que los grandes retos están en la colaboración, en cómo nos ponemos de acuerdo, en qué batallas estás dispuesto, en qué batalla estás dispuesto a hacer, en qué batalla estás dispuesto a no aferrarte porque sabes que estratégicamente te conviene más y llegar a acuerdos. Creo que esa es la parte en la cual muchas veces no se nos dice, o sea, lo de menos va a ser que nos pongamos de acuerdo en el color del botón, va a ser en qué momento lo lanzamos, qué componentes, qué stock tecnológico vamos a usar, variables, tokens, o sea, una serie de cosas que funcionan de forma transversal que sin duda le van a atribuir un montón de reto que va más allá de, ya de por sí, la parte técnica que podría tener algunos problemillas. Ahí, adelante, Carlos, échale. Fíjate que hay un artículo, por ahí lo tengo flotando, pero que a mí me funcionó, es entender que la capa de producto y la capa del design system tienen inercias y velocidades distintas. Sí, sí, sí. Y eso siempre se lo digo a mi equipo y les he dicho a los developers y a los UIceros que están del otro lado. A ver, mi rey, es que necesitas el combo box o el drop down que le agregue un string. Pues chingale, carnal, échale, ahí está el código, métale. No, es que tú, pues yo qué, órale, cabrón, ponte a programar. Es que, y eso es lo que pasa mucho, porque eso los developers, no todos, mis developers son un ángel, son un pan de Dios, pero los developers son unos pinches bullies y unos bravucones atrás del teclado, güey. Cuando haces un handover a los programadores, hijos de la chingada, güey, parece que, como decimos aquí en el rancho, ningún chile les embona, güey, porque es que no me gustó. Pues no es de que te guste, carnal. Es que no me gusta cómo está construido el botón. Y ha habido veces donde sí les tengo que decir, no te estoy preguntando. Así es el botón y así está mandado a ser, hombre. Acabó. Pero sí el tener este feeling de cómo los developers lo van a utilizar y cómo los developers pueden tomar tu diseño en Figma y hacerlo pedazos. Porque sí, no hay cosa que le infunda más terror psicológico a mi equipo que el handover a development. Es terrorífico, porque luego le echan de su cosecha y esto y lo otro. Entonces, otro de los desafíos es establecer, no llores, flaca, no llores, flaquita. Bueno, nosotros somos muy buena onda, pero sí nos ha pasado que les tenemos que decir, ahí está el GitHub. Pues es que no me gusta, pues levanta un issue, cabrón. No, ¿y cuándo me lo vas a resolver? Cuando pueda. Entonces, entender que esas velocidades no vamos a tener, el hecho de tener un design system no significa que tienes el control del roadmap del producto, ni mucho menos que te puedes molestar porque no te hacen caso. Entonces, eso es la máxima. Y eso sí lo aprendí a punta de golpes y a punta de ansiolíticos. Porque dejarlos, decirles, mira, aquí está, utiliza la proverbial caja de Legos que mi equipo de repente ya me sueña cuando digo, yo pongo la caja de Legos al centro, yo pongo la bolsa de Legos al centro. Yo no te puedo obligar hoy a que agarras la mano y saques un Lego y lo utilices. Hoy, el día de mañana, si no lo usas, que te van a cortar los fondos para que sigas jugando. Entonces, ahorita es por las buenas. Vamos a jugar por los... No, es que yo lo quiero redondo y lo quiero eso. Con todo gusto. Véngase a trabajar, vamos a colaborar. Y ahí es donde ya más o menos los hemos llevado a coparticipar. Y es más, en la documentación le ponemos, este componente fue contribuido por fulano de tal, muchas gracias. Este código fue, y en los comentarios del código les damos gracias a los developers.
eso ya más o menos te baja Sí. una de las tantas barreras humanas. De acuerdísimo, buenísimo. Vamos a otra pregunta, porque no quiero quemar toda la carne del asador en el primer slide. Y la segunda pregunta, que esta también está buena. ¿Qué estrategias utilizaste? Que ya ve un poco como que lo dijimos en la respuesta hace rato, pero ¿qué estrategias utilizaste para alinear las expectativas del equipo de stakeholders con la realidad de su implementación? Y ahí a lo mejor podemos ahondar un poco, Carlos. No sé si quiere ir primero Pedro, a lo mejor podemos ahondar, Carlos, al ritmo que decías esto de los diferentes ritmos que concuerdo totalmente contigo entre el design system y el producto. Ahí, Pedro, ¿cómo es que tú alineas las expectativas de los stakeholders con la realidad de su implementación, entendiendo que pues no siempre es perfecta la implementación, ¿no? Bueno, curiosamente, hoy a un amigo le estaba ayudando en una auditoría sobre su gobernanza en Design System. No voy a decir el nombre porque ayer estuvimos en otra reunión y lo eché al agua, entonces hoy no lo voy a echar al agua, pero yo sé que estás allí, así que estás en la reunión, ya te vi. Si estás aquí, Pedro sabe quién eres y tú sabes quién eres, pero Sí. nada más. Bueno, y salió como esta duda de que, ok, hiciste las métricas de la adopción, pero ¿cuál es tu estrategia de adopción? ¿Cómo vas a saber que eso está funcionando? Y no tenía eso. Y para mí una de las estrategias es, desde el inicio, desde la gobernanza, uno tiene que saber cómo se va a adoptar un design system. No podemos pretender que cuando ya hayas hecho los componentes, cuando ya lo tengas haciendo en desarrollo, es que vamos a definir cómo se va a adoptar, o ahí está la documentación, arréglate con eso. No, hay que hacer ya sea serie de workshops para que las otras personas que no están dentro del design system, porque va a pasar. No, a veces lo que estamos en design system pensamos que es un grupo cerrado, pero no, es un producto que va a usar otras iniciativas, entonces debemos entender a esos usuarios y debemos darles un buen onboarding. Entonces, hacer workshops, incluso grabar videos para que lo tengan allí en la documentación, o cosas que me han gustado y que he aplicado, como usar gamificación, poner un sistema de tabla de posiciones o dar medallas cuando implementan bien ciertas cosas o cuando colaboran. Eso hace que el design system sea más flexible, más divertido, y pues como dice Ulises, la colaboración es clave, pero esa colaboración tiene que pensarse desde el día cero, no desde cuando ya nos están ahorcando para sacar un componente. Entonces, para mí la adopción es la clave. Perfecto. Carlos, cuéntanos. Fíjate que esto está bien interesante porque tuvimos una realización que un design system es un ente en UI, un ente de código, pero también es un ente consultivo. Entonces, aquí anda uno de mis consultores, estrella Adrián Ruano, colombiano acá, de la hermana República de Nariño, Colombia, pueblo hermoso de los cafetales más divinos del mundo. Que no me escuchan los veracruzanos, pero ni los de Coatepec. Exacto. Sí. Pero entendimos que si no había un componente de consultoría y un componente de outreach, esto no iba a jalar. Entonces, una de las estrategias fue, en mi caso, le tuve que decir a toda la institución, ustedes no tienen UI ceros, yo se los voy a poner. Ustedes los pagan, pero el liderazgo moral lo voy a ejercer yo, para que ustedes no se preocupen en eso. Entonces empecé a tener infiltrados, por ejemplo, Astrid, que está aquí de mi equipo, es una infiltrada porque está en un equipo, pero tiene es como este brazo de extensión, estas extensiones donde podemos empezar a tocar varias verdades hacia adentro de la institución, hacia adentro de la vicepresidencia, hacia adentro de la dirección donde estoy y hacia otras áreas transversales como academia, recursos humanos, finanzas, estudiantes y demás. Entonces, la expectativa, una de las expectativas también muy grandes fue ¿cuándo vamos a unificar la UI de la institución? Y mi primera respuesta fue, it's not a time problem.
It's a people problem. Ujú. Porque yo por mí, pues ponía las reglas igual. Salomón, Poncio Pilato, partía el Mar Rojo y decirles, ¿saben qué? Por acá, Moisés style. Pero teníamos que entender que las velocidades de los productos no necesariamente merecían ser, o todas tienen que ser bambuificadas. Aprendimos a vivir con, Ujú. no todo es bambuificable. Y hacia dentro de mi equipo es, pues qué orgullo que no todos puedan tocar las puertas de bambú, solo algunos. Y lo interesante es que se dio un efecto inverso, donde dijeron, quiero, porque en el caso particular de la institución soy la única, bueno, ya había personas que se dedicaban a esto, pero nadie era, este señor es el ungido para poder mover toda la estrategia de UI. Entonces, alinear a la institución, alinear a los stakeholders y entender que la implementación siempre iba a ser fluida. No es direccional, no es waterfall, no es Scrum, no es Agile, es caótica y orgánica, güey. Tú tienes una lista de componentes y van saliendo, y nunca le vas a acabar. Gracias a Dios ya estamos en un momento donde le vamos a congelar. Vamos a llegar a la versión 1.5 en marzo-abril y ahí se va a congelar un rato. Ahora falta implementar. Pero entender las velocidades, 1, 2, tener al equipo bien aceitadito, 3, bien dirigidos, 4, eliminar cualquier resquicio de duda acerca de qué es lo que estamos haciendo. Esa fue la clave. Todos para el mismo lado. Y con eso, hasta ahorita ha sido smooth sailing. Más o menos, pero ahí va. Y yo agregaría que una de las cosas que yo he visto que una vez que se entiende el valor y una vez que justo entendemos esto que dice Carlos, que es muy cierto de la fluidez a la hora de desarrollar o de implementar el sistema de diseño, pues es entender que aunque es una solución muy potente, no es una solución rápida, no es una solución que va a pasar de la noche a la mañana, por más que podamos avanzar muy rápido en la librería, Pedro y Carlos estarán de acuerdo conmigo, puedes avanzar rapidísimo, pero el hecho inclusive de tener que maniobrar con las diferentes necesidades que tiene cada producto de quiero lanzar esto, pero cuando lo agrego, lo pongo, eso es algo inclusive yo diría que es rara vez va a ser como que te encuentres con el mismo modelo para replicarlo. Vas a tener que entender qué diferencias hay, qué momentos hay, dónde lo pones, ya creé la librería y en qué momento ciertos productos se van a subir de manera autónoma o en un sentido como de optimista de quiero subirme, que otros a lo mejor van a ser más reacios, no me espero, pero en algún punto empiezan a convencerse. Y inclusive cuáles otros vas a tener que jalártelos porque si se quedan fuera, o sea, van a tener que subirse y eso es lo que hay que entender que no es es una solución muy potente el sistema de diseño, pero no es una solución que vaya a dar rápidamente de la noche a la mañana estos frutos de implementarlo, ¿no? Ahí, Pedro, levantaste la mano. Sí, solo quería acotar que muchas veces en las grandes empresas te dicen que un design system alcanza la madurez a los 5 años. Y bueno, y prenderle eso a donde estás trabajando es difícil porque quieren que un design system esté hecho en 2 meses, 5 meses y no, eso es imposible. Entonces, por eso es bueno aprender a ser vendedor, a estar con los testigos de Jehová, evangelizar, porque es un trabajo de largo tiempo, no es algo que se hace de la noche a la mañana y a veces me horroriza ver estas ofertas de empleo donde pues piden a cualquiera que sepa de Design System, pero nada más es Figma y pues cuando ves ese trabajo nada más es, no, pues mueve el UI Kit y listo, y como que hazlo en 3 meses, ¿no? Hay que seguir evangelizando a las empresas y a las personas, pues como dice Carlos, es un problema de las personas y ahí está la clave. Buenísimo. Yo creo que voy por esta. Me voy a saltar esa anterior, me voy por esta. Que estaría interesante, Carlos. Creo que ya llegaste a la versión 1.1 de tu sistema de diseño. A la 2. ¿Cómo fue
y ahí también Pedro, si nos puede compartir en su experiencia, ¿qué criterios utilizan para decidir cuándo y cómo actualizar un design system? Porque en general siempre nos vamos a encontrar con esta narrativa de inicio el design system, ¿no? Y ay, lo convenzo y lanzo mi primera versión, pero realmente pocas veces nos ponemos a pensar que es un proceso que ya después a lo mejor de 1, 2 años, donde dices, o sea, a lo mejor hay que hacer ingeniería, revisitar lo que construí al principio y ese tipo de cosas. Ahí, cómo fue tu experiencia, Carlos? Porque realmente siempre la narrativa se queda en, los convencimos, lanzamos el sistema de diseño y nadie más sabe, y dicen por ahí, y vivimos felices por siempre, pero la verdad es que no, pasan más cosas después, ¿no, Carlos? Fíjate que nosotros le dimos en la madre a la ortodoxia, a la literatura y la academia, Sí, porque sí, sí. nosotros ya existían productos, plataformas en la institución que requerían alineación. Entonces, por ejemplo, César, que está aquí también de mi equipo, nos tocó deconstruir para construir. Es decir, ya teníamos un internet, ya tenemos un portal, ya tenemos una aplicación, ya vemos trabajando en elementos por separado. Lo mejor fue, fíjate bien, no tumbar para construir, fue cómo tomo los cimientos y tomo algunas de las ideologías para evolucionar. Entonces, en el caso de nosotros, reitero, tenemos dos productos madre. Un portal, que es para todas las audiencias, no externo, un portal interno para alumnos, profesores, colaboradores, donantes, directivos y socios, y su compañero, que es la aplicación. Ese roadmap de producto ya estaba. Solamente había que encontrarle un puente para que estos dos productos permearan hacia abajo. Entonces, en nuestro caso fue, ¿qué criterios utilizamos para decidir cuándo y cómo? Nosotros tuvimos la fortuna o la suerte de que ya había más o menos un roadmap de producto per se. Desde ahí en adelante fuimos creando. Y el cómo, haciendo consulting. Y eso no se los puedo dejar de decir. O sea, si son un team of one, nada más aquí yo sí tengo que decirlo, estoy muy orgulloso porque yo construí un micro ejército. Tengo como 6, no, 8 UI ceros, 4 developers, 5 core y 4 regados y 3 regados. Entonces, el simple hecho de tener un micro ejército nos ayudó para seguir avanzando. Que a veces pareciera que estamos avanzando sin ton ni son. Sí, a ver, lo van a sentir. Es normal. ¿Cuándo? ¿A dónde vamos a parar con tanto componente? Pues we don't fucking know, pero tú síguele creando, güey. Creo que lo peor que puedes hacer es que te dé parálisis. Es decir, son muchos componentes. No, nunca son suficientes. Y reitero, la analogía de la caja de bloques de Lego es, para los niños o para las instituciones, nunca son suficientes, porque siempre va a llegar el idiático, el creativo o el parido por Dios mismo a decir, es que yo lo quiero así. Pues ándale, vamos a hacértelo. Y actualizar el Design System también tenemos un tema. Y esto es un news flash para todos los UIceros. Créanme que las versiones no dependen de la cantidad de componentes de Figma. Dependen de las líneas de código. Porque al final del día, siempre la relación UIcero-developer en las instituciones, de las organizaciones, de las compañías, es 30-1 o 10-1, no sé. Entonces, las versiones, en nuestro caso, dejamos las versiones que ya pudiéramos, o hasta cierto punto dijimos, ya podemos construir un muy buen producto digital con esta versión 1.0 en diseño y en código. Y hemos avanzado en función de diseño, código, diseño, código, diseño, código, a veces más código que diseño, va fluctuando. Y de ahí nos ha sometido al versionamiento. Versionamiento. Que para bien y para mal, todos los UIceros tienen que aprender, y yo se los recomiendo, tomen un curso de Product Owner, de case o del que sea, porque se vuelve menos Figma y código, más manejo de ciclo de vida. Y eso no te lo enseñan en ningún lado. Yo lo estoy aprendiendo a la mala. Tomen nota. Sí, un curso de Product Ownership, de case o del que sea, tómenlo y les va a cambiar la vida. Buenísimo. Pedro, cuéntanos, ¿qué opinas?
Uy, sí, la verdad que gestionar un producto requiere no solo moverse en Figma, no solo saber los principios de diseño. Cuando estás trabajando con equipo, tienes que pues, dar ese salto de calidad y ser más estratégico y ser más operacional. Entre los criterios que se deciden para actualizar un design system, creo que va de la mano de la nueva funcionalidad de producto. Muchas veces en los design systems donde estoy hay UX Research y a veces seguimos haciendo investigaciones y nos damos cuenta de que ya las necesidades de este producto cambiaron, entonces pues el design system tiene que adaptarse. Entonces, es primordial que un equipo de Design System tenga un research, porque no solo hay que investigar a todo lo que usan el Design System, sino los usuarios finales que van a usarlo también. Otro de los criterios es cuando hay un cambio grande en tecnología. Por ejemplo, las, la WCAG que cambiaron ahora 2.3, creo, 2.2. Entonces hay que actualizarse, hay que cambiar todo para que en diseño y en desarrollo todo cumpla esas líneas. Si no, pues obviamente no pueden demandar como hicieron a Target, que la Asociación de Ciegos los demandó por $6 millones porque la empresa no permitía que las personas con estas discapacidades pudiesen comprar. Entonces, cuando uno hace productos a nivel internacional, tiene que ver muchas políticas, muchas cosas que pueden afectar a nuestro producto digital, y el Design System debe ser uno de los primeros escudos para que no pasen estos problemas. ¿Y qué más? Creo que el feedback, cuando hay ese feedback continuo y vemos que que los developers dicen, uy, no estamos aplicando el design system por X o Y razones, uno tiene que hacer una auditoría, detectar bien dónde está el problema y ver si no hay una adopción, no hay estrategia de adopción. Entonces, allí hay que replantear todo y pensar si el design system está bien construido para poder solucionar ese problema. Entonces, creo que para mí esos son los tres criterios para actualizar un design system. Súper. Yo creo que solo yo, o sea, creo que ya mencionaron lo que quería decir. Yo lo sintetizaría un poco creo que es un poco el hecho de entender cuándo los componentes o las necesidades, entendiendo que esto es un proceso a largo plazo, seguramente los primeros componentes en algún punto dejan de ser, o digamos, necesitan atender más necesidades y a lo mejor dejan de ser suficientes y hay que hacer una revisión de esos componentes. Lo que dice Pedro, a mí me pasó donde trabajo actualmente, que llegó una nueva regulación y literalmente una nueva regulación implicaba que todos los componentes teníamos que volver a revisarlos y a ver si estaban en ese criterio de aceptación, etcétera, etcétera. Entonces creo que en ese sentido, rara vez va a ser, creo, por una cuestión salvo que hubiera un cambio de branding súper loco de decir, ya Uber ya no es negro y ahora se vuelve rosa, no sé, algo por el estilo. Lo que también puede, pero rara vez creo que esos son los menos. Lo que realmente va a suceder es una cuestión tecnológica, una cuestión de regulaciones, donde no queremos demandas, sobre todo si somos empresas grandes internacionales que lo que buscan es no tener que tener rollos con abogados, y sobre todo el criterio de que en algún punto vas a tener que revisitar seguramente, y al menos desde mi perspectiva, esos primeros componentes que probablemente fueron tus pilotos o que literalmente hiciste aprendiendo a hacer el sistema de diseño, donde dices, bueno, ya entendimos o ya llegamos a una serie de características o de estándares que a lo mejor esos primeros componentes no funcionan, o porque simplemente, como decía Pedro, las necesidades cambian, ¿no? Entonces creo que es interesante cuando puede pasar, pero creo que rara vez, y creo que aquí todos estamos de acuerdo en que va a ser porque ya no me gusta el componente, porque se ve feo, sino más bien tiene que ver una cuestión de, a lo mejor no es usable, quiero adaptarme a otro paradigma tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que yo agregaría, ¿no? Y ahora viene una buena, porque me gustaría que no contestáramos by the book, sino desde su experiencia. ¿Se movió esto? A ver. Sí, esto, el mouse. Aquí está. Esta.
con su propósito. ¿Qué métricas o indicadores? Porque además, creo yo desde mi punto de vista que aunque el by the book te diga, estos son los indicadores para decir que tu sistema es diseño, a mí me gustaría saber desde su experiencia, ¿qué indicadores son los que ustedes tienen para poder decir, vamos bien? Y no los pongo en un sentido de si son los indicadores correctos, sino cuáles son los que a ustedes les han funcionado para decir, podemos fomentar o podemos decir que se está teniendo un design system exitoso. Y me gustaría saber desde su perspectiva, olvidémonos el by the book, la idea de esta charla es no necesariamente mencionar lo que podríamos encontrar en un libro, sino desde su experiencia, qué ha sucedido con esos indicadores o cómo utilizan para simplemente comunicar los progresos y decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay quien quiere empezar. Los veo pensativos a ambos. Bueno, empiezo yo. Sí, las métricas es un tema muy complicado, no se habla mucho. Incluso ahorita estamos haciendo un club de diseño y de 159 preguntas que me he contados, pues es el segundo tópico que la gente quiere saber en este club. Entonces, una de las cosas que uno puede decir que todo está podrido al principio es la métrica de cuántos diseñadores están haciendo detach. Allí tú te das cuenta que no están siguiendo la documentación, la adopción y tú, ok, aquí está el problema, rápido lo podemos solucionar. Ya como hemos dicho antes, hablando con las personas, haciendo workshop, videos y esas cosas. Pero creo que eso es como una bola de nieve que va creciendo y va aumentando la deuda técnica, no solo en diseño, sino en desarrollo. Entonces, es un gran problema que acarrea más problemas. Y otra métrica así en desarrollo que me gusta, quitándolas del libro como la del retorno de inversión, el número de propiedades de CSS. Creo que si tenías una versión anterior o no tenías un design system y al momento de tener un design system ves que tienes menos clases que la que tienen ahora, yo creo que hay un problema también, porque la idea del design system es especificar hasta el punto de que el programador no tenga que reinventar la rueda y pues tenga estas métricas de CSS estas clases de CSS para poder aplicarlo. Entonces, yo me iría por estos dos. Uno para detectar en desarrollo y en diseño. También creo que, bueno, como soy más diseñador, pero sí estoy curioseando Storybook, es una buena herramienta para ir mapeando cómo se aplican los componentes en desarrollo. Entonces, así como Figma tiene su propio manera de medir las cosas, no solo los componentes, cuando se hace detach y todo eso, también pues a los desarrolladores les puede interesar mucho implementar Storybook para darle más productividad a su design system. Venga, Carlos, cuéntanos. Híjole, yo sí voy a ser bien nasty, güey. I'm sorry, pero pues para los que me conocen y para los que no, what you see is what you get. Y pues aquí raspando muebles. Número 1, mi equipo, bueno, el equipo de arquitectura trasculca todos los proyectos en GitHub y qué versión de Bamboo están utilizando. El 100%, cuántos utilizan Bamboo en la librería de Angular y en qué versión está. Entonces, ese es mi primo indicador. Independientemente del diseño, los higiénicos del diseño, pero ya, usos netos, puros y crudos. Es cuántas personas han instalado la librería en sus proyectos. Y esa ha sido muy ruda. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que aún y que haya lanzado la 1.2, publique los release notes en privado, en Teams, hasta casi en Telegram, WhatsApp, y lo suba a LinkedIn, sigue habiendo gente que está en la versión beta. Entonces, eso se va a volver un Product Lifecycle Problem pronto, más pronto que tarde. Pero eso es una métrica. La 2,
las horas de consultoría que le estamos metiendo. Es cuántas horas de consultoría versus cuántos casos de uso tenemos. Casos de uso, llámese un aplicativo, un habilitador, una nueva app, una micro app, un micro frontend que está utilizando Bamboo. Entonces, es decir, ¿cuántas horas de consultoría les hemos metido de acompañamiento? Porque nosotros nunca dejamos, y esto es algo que sí tengo que ser bien enfático, nunca es, ahí está el design system, vuélenle. Si no, tenemos ahí un experto Legos constructores que anda agarrando manos y que les está ayudando. Entonces, ese ratio de pantallas sobre horas de consultoría nos ayuda. De usos de casos de uso, entre horas de consultoría y pantallas entre horas de consultoría. Para sacar un ratio de rendimiento diciendo, ok, por cada hora de consultoría que le estamos metiendo al Design System, los equipos están desarrollando 1, 2, 3, 4 pantallas. Siendo una medida de aprovechamiento, una medida más de eficiencia pragmática que otra cosa. Los detaches, la verdad, yo ya hice la paz. El que haga detach se va a ganar mi furia. De hecho, mi equipo que está aquí una vez le tocó que a un UI0 sí le tuve que decir, si haces detach, mejor lárgate de esta institución porque no voy a aceptar que estés haciendo detach. O usas los componentes así o lo usas así, pero seco. Esto fue después de 7 veces que le dije de diferentes maneras, de maneras suaves, de maneras asertivas, de maneras persuasivas, y les dije, si haces detach, no estoy respetando el trabajo de mi equipo. Entonces, porque, insisto, la conversación fue un mes de estarlo convenciendo. Un mes de estar llamadas lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles. Entonces, el detach ya no me da miedo. Lo que sí también es, nosotros acabamos de implementar Office Hours, donde agarramos a todos los UIceros de la institución, les decimos, tienen 1 hora, está mi equipo sentado, pregúntenle. Pregunten. Entonces, ya, y ese ratio de asistencia a las Office Hours versus preguntas está chingón, porque, reitero, no se vuelve un ente etéreo, sino el Design System es mi equipo. Y les pueden ir a preguntar. Voy a hacer uno para UIceros y otro para developers, para frontenderos. Entonces, estas Office Hours lo que hacen es que quincenalmente se reúnen y si traen dudas, quieren presumir algo, esto, va. Y eso se vuelve en un... Y el tercero es que sí vamos a sacar o sí vamos a crear el leaderboard de diseño. Es decir, lo pusimos en negativo y en positivo. Deuda de diseño, es decir, de todos estos productos digitales que empezaron desarrollo en este ciclo, nosotros somos de julio a julio, que empezaron en el ciclo de julio a julio, ¿cuántos de ellos están utilizando y no están utilizando el Design System? Así. Estudiantes, finanzas, recursos humanos, academia, marketing, tal. ¿Cuántos productos que están tocando frontend no están utilizando Bamboo? Así, seco. Y es el muro de la vergüenza. Así es. Pero luego lo pusimos en positivo. Pusimos los bottom 5 y los top 3. Estas 3 líneas de producto lo están utilizando y están reconstruyendo todo. Hasta el sistema de inscripciones lo vamos a reconstruir dentro de poco. Entonces, como ya tienes un caso de uso, estas métricas se vuelven más una palmadita en la espalda, más que una métrica fehaciente de avance. Porque sí, sacamos también las horas promedio de un programador, la reducción y este ratio lo podemos decir izquierda-derecha, pero no se vuelve tan tangible como time to market o office hours o leaderboard de adopción. Porque en nuestro caso, utilizar Bamboo se está volviendo una prerrogativa a nivel institucional. Ahorita es opcional, ahorita depende, pero en algún día se va a hacer obligatorio, con el sueño de que a 5 años de que todos los habilitadores estén bambuificados. Y yo también he hecho mucho verbo de esto, es bambuificar. Por eso la gente se ríe, pero lo hago de esa manera, es
no le digo rediseñar, le digo bambuificar. Y así la gente se lo ha empezado a digerir bastante. Buenísimo, buenísimo. Pues a mí solo me gustaría agregar que muchas veces nos vamos con la idea de la adopción, que está bien, pues eso nos va a dar una métrica para decir, está funcionando, pero creo que otra que tiene que ver y que solo me ha tocado verla en 2 casos en mi vida que se empezó a medir, fue el hecho de cuánto nos tardamos en construir lo que era con y sin sistema de diseño y con sistema de diseño, y la otra era si eso le estaba trayendo al usuario. Se empezaron a hacer entrevistas y revisó, por ejemplo, el usuario decía, se siente consistente, se siente que ya no tenemos este Frankie que al inicio teníamos entre productos que se estaban evolucionando, y eso funcionó como métricas para poder definir esto éxito, pero también yo creo que va a depender de las diferentes organizaciones, ¿no? Pero nos quedan pocos minutos, solo me gustaría irnos con esta última pregunta, si lo podemos hacer de una manera relativamente corta. Puedes compartir un ejemplo de cómo el Design System ha impactado positivamente en la productividad o crear su trabajo en equipo. Me gustaría saber, en ese sentido, ahora sí, qué es lo bonito que les ha dejado el Design System a la hora de trabajar, ¿no? ¿Cuáles son esas experiencias positivas que me pueden decir? Qué chido que encontré el Design System y qué chido que me tocó. Ahí que nos quieren compartir, ¿no? En mi caso es bien sencillo. Yo les digo a todos mis chicos, pónganlo en su currículum. O sea, más allá de todo lo bonito y lo hermoso que puede ser que para la institución, es que sean parte de un cambio transformacional. Entonces, ha impactado positivamente en la calidad de diseñadores que son, en el estatus que pueden llegar a tener en la comunidad, porque todos ya fueron parte de esto, parte fundamental. En productividad y calidad es porque más allá de una camisa de fuerza, como lo ponía hace pocos días en LinkedIn, es un traje de superhéroe, güey. Es una invitación a explorar los límites de velocidad y eficiencia que puede tener un UI 0, que pudiera ser robotizado, mecanizado, entiendo, pero la velocidad con la que pueden crear nuevos componentes y echar cosas a andar es impresionante. Ya son conscientes, en mi equipo y en la institución son conscientes que podemos estar a la altura del prestigio de la institución y de las expectativas de nuestras audiencias con un design system. Y eso es poderosísimo. Y lo bueno es que se la están comprando. Buenazo. Pedro, cuéntanos. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Creo que ver un antes y un después del equipo, del momento de la creación de un design system y ver cómo evolucionan como profesionales, porque muchos de ellos pues, no saben qué es un design system, no saben muy bien cómo trabajar en equipo así alto nivel, pero cuando empiezas a hablar de sistema de contribución, empiezas a hacer cosas como dice Carlos, de verbalizar el design system, que eso es muy bueno hacerlo también con los principios, y a veces tú dices los principios de design system como verbos y los mismos integrantes del design system se lo creen los stakeholders, y ver cómo crece algo de la incertidumbre hasta algo exitoso es lo más gratificante que hay. Queda uno muy impactado, aprende demasiado. Eso emociona mucho, ya que luego cuando vuelvas a trabajar con estas personas, ya tienen una mejor relación en el trabajo, se comunica mejor. Es algo que potencia a cada de los roles, no solamente al que lo dirige. Y siempre he dicho, Design System como la evolución para los UI, para los UX, de hacer un producto que transforme más productos. Entonces, para mí, el Design System es lo mejor y por eso estoy tan enamorado del Design System. Venga, en mi caso creo que va a ser muy corto la colaboración, el hecho de entender, empatizar mucho con la gente que está del otro lado para justamente poder entender cómo les conviene el sistema de diseño. Me ha enseñado mucho de colaboración y de poder modular mi speech, porque poner lo mismo el design system para un desarrollador, para un PM, para un CTO, para un CEO, para otro diseñador. Entonces creo que en ese sentido el hecho de entender cómo colaborar y el cómo poder de alguna manera
crear equipo, abanderarlo con el sistema de diseño o tomarlo como un pretexto para que todos entendamos que no es una guerra interna entre áreas de diseñadores contra desarrolladores, contra gente de productos, sino en realidad somos todo un equipo que buscamos lo mismo, hacer productos intuitivos, productos usables, productos que le den valor a las personas. Creo que eso es la gran cuestión que a mí me deja, o el gran impacto positivo que me deja el Design System, ¿no? Pero pues creo que hemos llegado, estamos casi a 3 minutos que acabemos, y la verdad es que pues quiero agradecerles mucho tanto a Carlos como a Pedro el haberme acompañado en este panel con estas preguntas. La verdad es que espero que la gente que se haya conectado haya disfrutado tanto como yo estas respuestas, porque la verdad es que las historias que traen estos chicos son fenomenales, y sobre todo quitar esta cuestión de no es lo que dice el by the book, sino es lo que se vive en la realidad con los sistemas de diseño, ¿no? Pues ahorita nada más recordarles que el curso de sistemas de diseño va a empezar el 20 de enero 2025. Muchas de las cosas que hablamos, Carlos, Pedro, las vamos a ver, porque lo que buscamos es en la clase 1 conocer los beneficios, qué es un sistema de diseño, cómo le da valor a una organización. En la clase 2 los fundamentos del sistema de diseño. En la clase 3 es cómo hacer principios de diseño que nos ayuden a tener este baseline para poder desarrollar las estrategias y el sistema de diseño. Y la última, pues la interacción de los sistemas de diseño en un equipo. Creces, eres uno, eres team of one, vas a crecer más, hacia dónde hay que crecer, llegas a un equipo donde son más o menos 5 o 10 diseñadores. ¿Cuáles son las estrategias que tienes como para poder entender cómo empatizar hacia afuera y que de alguna manera puedas encontrar estos aliados, estos sponsors de lo que tanto hemos hablado, ¿no? Se les va a llegar la grabación de esta charla por si por ahí quieren revisitarla, y pues nada, ahí pueden tener el QR para acceder al curso. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias tanto a Pedro, tanto a Carlos por haberme acompañado en este panel. Pueden seguirlos en LinkedIn. Supongo que si quieren alguien continuar con la conversación, que los sigan en LinkedIn. Ahí los pueden encontrar, Carlos Adrián Solares y Pedro Quiñones. Ahí los encuentran en LinkedIn. Y nada, pues la verdad es que muchísimas gracias por haber estado en este panel. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Buenísimo. Muchas gracias, bonita tarde a todos, pásenla bien. Buenas tardes a todos. Bye, bye. Cuídense.